Antes de que se vayan los adolescentes, Maylin, ¿puedes hacerles que se acerquen un momentito? Quiero deciros a todos los adolescentes, principalmente va para ellos, ¿vale? Que hacéis bien en venir hoy. Gracias por venir. El Señor se alegra porque aunque lo hagáis con ganas, lo hagáis con ánimo y vengáis con gusto, aunque no lo hagáis, si lo hacéis para honrar a vuestros padres, el Señor se alegra. Así que, buen trabajo. Ya está, listo. Y lo mismo para todos nosotros. Aunque estemos hoy aquí, no porque nos apetezca, porque igual preferíamos estar en otro sitio, pero este es el Señor, este es el lugar en el que el Señor quiere que estemos. Y eso le honra a Él y Él recompensa la obediencia, recompensa el amor que le tenemos, ¿no? Muy bien, pues bienvenidos a todos. Hoy día fresquito ya, ha empezado la época fresquita, pero aún así me alegro de que estemos hoy aquí todos reunidos. Vamos a comenzar con una oración para poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en primer lugar. Estamos agradecidos contigo, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas, por cómo, Señor, a diario tú trabajas en nosotros y cada día, Señor, somos testigos de todas tus maravillas, Padre. Abrimos los ojos, vemos el sol, hablamos, Señor, con otras personas, somos capaces de recibir tu amor, Señor, tenemos tu palabra a nuestro alcance, todo eso, Señor, todas esas maravillas son motivos de agradecimiento, Padre. Y esta mañana queremos tener ese corazón agradecido hacia ti, un corazón humilde, atento, Señor, a lo que tú tienes para enseñarnos en esta mañana, Padre. Te damos gracias, Señor, y, Señor, permite que tu mensaje en esta mañana llegue a nuestros corazones, Padre, que lo recibamos, que lo entendamos, que tu Espíritu Santo en nosotros nos ayude a entenderlo, para luego, Señor, poder aplicarlo y poder ponerlo en práctica, Señor, porque no queremos ser simplemente unos conocedores de tu palabra, Señor, sino hacedores de ella. Gracias te damos, Señor, por todo y ponemos este tiempo en tus manos. En tu nombre, amén. Muy bien, hermanos, pues bueno, ya estamos a fecha 26 de octubre y esta semana hay algo importante. Algo importante a nivel mundial, estoy hablando. No es solamente un evento puntual, local, ni siquiera algo de la iglesia solamente, sino que es algo mundial. Durante esta semana va a haber una festividad muy importante en todo el mundo. ¿Quién sabe decirme cuál es? Halloween, ¿no? El Día de los Difuntos. Halloween, el 31 de diciembre. Es una fecha que en el mundo se celebra mucho. Buenos días, Martín. Ahora vamos ahí, no te preocupes. Halloween, como bien dice Martín, actualmente es una celebración que se hace de forma comercial y que viene sobre todo de Estados Unidos, pero sus orígenes van mucho antes, van mucho atrás, ¿vale? Y se remontan ni nada más ni nada menos que hace aproximadamente 2000 años, más o menos la misma época en la que nuestro Salvador estaba aquí en la Tierra, pero con una orientación, un enfoque totalmente distinto. Se originó en Irlanda, en Escocia, en esa zona de Inglaterra, y se hacía pues con el objetivo de mantener alejados a los espíritus malignos. Por eso hay gente que se disfrazaba, gente que encendía hogueras, para ahuyentarlos, ¿sí? Ese era el motivo original de la fiesta. Pero con el tiempo pues, se ha ido trastornando y su significado hoy en día es completamente distinto. Hoy en día el Halloween, representado con calabazas, con máscaras, con brujas, ¿no? Es una celebración totalmente distinta. Lo que se celebra es como lo oscuro, la muerte, la noche, lo misterioso, los fantasmas, ¿no? Y vamos a ver cómo nosotros, especialmente nosotros, los que somos hijos de Dios, los que hemos decidido seguirle y vivir una vida en santidad, cómo tenemos que posicionarnos ante este tipo de celebraciones. En este caso,
Halloween porque toca esta semana, pero hay muchas otras celebraciones, ¿no? Entonces, vamos a leer el pasaje que nos toca hoy, que se encuentra en Juan 12, los versículos del 12 al 19. Como siempre, vamos a leerlo primero en euskera. Y mientras lo buscáis, Juan 12, del 12 al 19, voy leyendo en euskera, ¿sí? Horrela dio Juan amabitik emeretzira. Biharamunean, jaietarako Jerusalemera etorria zen jendetza handia. Jesus etorrela jakitean. Palma adarrak harturik bidera atera zitzaion eta oihuka hasi. Osana, bedinkatua jaunaren izenean datorrena. Bedinkatua Israelen erregea. Eta Jesus, astotxo bat aurkiturik, gainean jarri zen. Liburu santuak dioen bezala. Ez beldur izan Sion hiri eder. Hara, badatorkizu zeure erregea. Astakume baten gainean eseria. Haren ikasleak ez ziren orduan profezia honetaz jabetu, baina gero, Jesusen jainko aintza azaldu zenean, konturatu ziren liburu santuak zioen uraxe egin ziotela Jesusi. Jesusek Lazaro hilobitik deitu eta hildakoen artetik piztu zuenean, bertan zen jendeak gertatutakoaren berri ematean zuen. Horregatik, irten zitzaion hainbeste jende Jesusi bidera. Egin zuen mirarizko seinalearen berri izan zuelako hain zuzen. Orduan fariseuek zioten bere artean, argi dago ez dugula ezer ere aurreratzen. Begira nola doakion jende guztia atzetik. Para los que entendemos el euskera, ya queda claro el pasaje, pero vamos a leerlo en castellano. Para que todos, también los que nos ven luego por internet, entiendan. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Hemos hablado del Halloween, pero ahora vemos una celebración, una fiesta un tanto distinta, ¿no? Y voy a pedir a mi hermano Martín que ponga en la pantalla no la imagen de la que hemos hablado, sino el bosquejo de la predicación, para que hemos hablado que el Halloween se representa con muchas imágenes, pero sobre todo con calabazas, ¿no? Y aquí vemos otra, que es, a ver Martín, las palmeras. ¿Tenemos las calabazas o las palmeras? Nosotros, de forma personal, tenemos que tomar una decisión de si estamos del lado de las calabazas o si estamos del lado de las palmeras. Pues mal, Martín, tienes que estar del lado de las palmeras. Ahora vamos a verlo, vamos a ver por qué. Buena pregunta. Venga, va. Pues entonces, ya hemos leído el texto, conocemos lo que hemos venido a leer en esta mañana y vamos a entrar en detalle, ¿vale? ¿Cómo es que esto sucede? Entonces, lo primero que vamos a ver aquí en este pasaje, hoy no vamos a ir por versículos, como solemos hacer normalmente, sino que vamos a ver los tres principales personajes o tres principales grupos de personas que hay en este pasaje. En primer lugar, vamos a hablar de Jesús. En los versículos del 14 al 15 vemos que habla de Jesús, ¿no? Dice: Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Vemos que Jesús regresa a Israel. Jesús vuelve a, en este caso, la capital de Israel, ¿no? Y ya hemos visto en anteriores predicaciones que estaba cerca la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, recordemos que es esa festividad en la que el pueblo judío celebra su salida de Egipto.
Lo que están celebrando es que Dios los libró de la opresión del pueblo egipcio, de la esclavitud, y los liberó, ¿no? A través de las plagas y sobre todo lo que Dios les dijo que hicieran era pintar los postes de sus puertas de sus casas con la sangre de un cordero que en ese caso se llama el Cordero Pascual. Por eso el tema de la Pascua, ¿vale? Entonces recordemos que estamos cerca de la Pascua, faltan unos pocos días, faltan unos 5 días, porque en la predicación de hace 2 semanas que dio Josué vimos que faltaban 6 y hoy nos dice que al día siguiente esto es lo que sucede. O sea que faltan 5 días, ¿vale? Para que nos pongamos en contexto. ¿Qué pasa? Que Jesús, cuando él está entrando en Jerusalén, si seguimos adelante leyendo los siguientes capítulos de Juan, vemos que Jesús ya no sale de Jerusalén. Esa es su última entrada, es el último lugar al que va Jesús. Ya no vuelve a ir a Betania, no vuelve a ir a Galilea, sino que capítulos más adelante es cuando lo arrestan y lo crucifican, ¿no? Que bueno, imagino que lo sabíais, pero Jesús muere en la cruz, ¿vale? Físicamente, claro. Entonces, Jesús, cuando regresa a Jerusalén, él ya sabe que no va a salir de ahí. Y si leemos otros versículos, otros evangelios, vemos que cuando Jesús está llegando, él está triste. Está triste, pero no por sí mismo, sino por Jerusalén, por la gente que está en Jerusalén. Porque hay mucha gente en esa gran ciudad que todavía no le conoce, que todavía no se ha acercado a conocerle. ¿Sí? Y eso es lo que, digamos, Jesús ve cuando se acerca, cuando entra a la gran ciudad por las puertas. El versículo 15 nos habla de una profecía. Montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Seguidamente dice que los discípulos no entendían por qué hacía estas cosas, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, podía haber entrado por la gran puerta de Jerusalén si él hubiera querido, como quisiera, ¿no? Un caballo, un carruaje, a hombros de la gente, no sé cómo fuera. Pero eligió hacerlo sobre un pollino, o sea, sobre un asno, un burro pequeñito, un animal de trabajo. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse la profecía de que el Salvador entraría en Jerusalén por la puerta sobre un pollino. En otros evangelios, que nos podemos apoyar en ellos, vemos cómo Jesús es quien les dice a los discípulos, oye, id a este lugar y allí encontraréis un pollino, una cría de asna. Y si alguien os dijere que ¿qué hacéis? Porque es suyo, decidle, el Señor lo necesita. Y vemos que efectivamente los propietarios de ese burro se lo dejaban sin problema, porque conocían para quién era, para Jesús. Entonces lo hacían sin problema. El motivo por el cual Jesús regresa a Jerusalén es por eso, para cumplir la profecía, y también estaba profetizando algo todavía mayor. Cuando él llega a Jerusalén, está cumpliendo la profecía que en su momento dijo Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, en el Antiguo Testamento. Pero también está profetizando el regreso que él tendrá, no sabemos cuándo. Él está profetizando la segunda venida. Este pasaje, aunque vemos que está Jesús entrando en Jerusalén, nos está profetizando, nos está hablando acerca del regreso de Jesús, acerca de la segunda venida, acerca del glorioso regreso de Jesús. Y como él, yendo a ese lugar, yendo a Jerusalén, es el Cordero Pascual, es el Cordero único, perfecto, puro, que serviría para la salvación de todos, ¿no? Estos 3 versículos, 14, 15 y 16, es lo que vemos acerca de Jesús. En el 16 en concreto hay una actitud un tanto curiosa acerca de los discípulos, ¿no? No entendían por qué estaban pasando todas estas cosas con Jesús. Y yo me pregunto, ¿es necesario que yo entienda todo lo que tengo en la Biblia para ser salvo? ¿Para decidir seguir a Jesús? Porque esos discípulos, a los que Jesús les dijo, dejad vuestras redes y seguidme, decidieron seguirle. Puede que no entendieran nada en ese momento. Y aún así, a pocos días de la muerte de Jesús, seguían sin entender algunas cosas. Eso a nosotros, que no nos sea una barrera para decidir seguir a Jesús. No tenemos que entenderlo todo al pie de la letra, al 100%. Tenemos que tener también fe. ¿Sí?
Esto es lo que vemos en los versículos 14 al 16 en cuanto a Jesús. Ahora vamos a saltar a otro de los personajes, que son los fariseos. Los fariseos los vemos en el versículo 19. Los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los fariseos? ¿Por qué se echaban la culpa los unos a los otros? Estaban diciendo: mirad, o sea, por mucho que hagamos, la gente sigue a Jesús. No estamos consiguiendo nada con lo que estamos haciendo para que la gente se aleje de él y se nos siga a nosotros, sino que todo el mundo le está siguiendo. Se echaban la culpa los unos a los otros, incluso. Decían entre sí: mirad, el mundo se va tras él. ¿Qué pasa con los fariseos? ¿No podían reconocer realmente que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios? Habría sido mucho más fácil, ¿no? Para ellos, reconocer su error, decir: mira, perdona, me he equivocado, estaba en lo incierto, estaba equivocado. Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Reconozco tu autoridad, reconozco tu divinidad, pero no, esto no es lo que hicieron los fariseos. Los fariseos, por un lado, no reconocían a Jesús por 4 motivos principales. En primer lugar, porque tenían una expectativa mesiánica distinta. Ellos esperaban otro Mesías, esperaban otro Salvador. Ellos esperaban un Salvador, un Mesías mucho más militar, más político, alguien que les librase de la opresión del pueblo romano, del imperio romano al que estaban sometidos. Así como Dios lo hizo con los egipcios, ellos esperaban un Salvador que los librase de la opresión política, social, cultural del pueblo romano. Pero Jesús no vino a eso. Vino a librarnos a todos nosotros de la opresión, de la esclavitud, del pecado, que es mucho más importante. Pero los fariseos no estaban de acuerdo con eso. No querían ese Mesías. No querían creer que ese era el Mesías que había de venir. En segundo lugar, no reconocían a Jesús como Dios porque veían su autoridad religiosa amenazada. Ellos no querían darle la batuta a otro. Ellos querían seguir siendo quienes tuvieran el control de la religión en el entorno, ¿no? De la religión en el pueblo judío. Pero Jesús, con todo el conocimiento y con todas las obras que hacía, demostraba lo contrario. Pero aún así, ellos no lo reconocían porque no querían dejar ese control que ellos tenían. En tercer lugar, no reconocían a Jesús por legalismos. Había ocasiones en las que Jesús hacía cosas que a priori parecía que estaban en contra de lo que decía la ley, como por ejemplo sanar en el día de reposo. Era algo que a los judíos totalmente estaba prohibido, pero Jesús lo hacía. Y era un motivo más por el que ellos decían que Jesús no era el Hijo de Dios, no era Dios, porque no cumplía con la ley. Pero ¿qué decía Jesús? Que el sábado, el día de reposo, fue creado para el hombre y no al revés. ¿Sí? Si hacemos que el día de reposo esté encima de nosotros, también le estamos dando cierta autoridad de Dios a esa celebración. Y en cuarto lugar, por una ceguera espiritual y por dureza de corazón. No lo reconocían como Dios. Hay algunos versículos de los evangelios donde vemos que ellos estaban cegados, no querían reconocer lo que Jesús estaba haciendo. Estos serían los 4 motivos por los cuales los fariseos no reconocían a Jesús como el Señor, como el Dios. Pero lo que quiero destacar aquí no es tanto cuál era su posición política respecto a Jesús, sino la actitud que tienen ellos ante este evento. Vemos que aquí discuten entre sí, ¿no? Y vemos que hay muchas otras personas del pueblo, de la gente en general, estaba celebrando, estaba curiosa, se acercaba a Jesús para conocer quién era él. Pero los fariseos no hacían eso. Hemos hablado de que Jesús, con este acto de entrar a Jerusalén, también nos está profetizando lo que ocurrirá el día de su llegada, ¿no? El día de su regreso. Y los fariseos son parte de lo que ocurrirá ese día. Habrá personas, habrá gente que mirarán desde fuera el regreso de Jesús. Habrá personas que se quedarán fuera porque no quisieron reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Habrá personas que
verán que los que han de ser salvos lo son, mientras que ellos no lo son. Hay un señor relativamente mayor en Estados Unidos que va por las universidades debatiendo, mejor dicho, con las personas, con mucho amor. Ese es uno de los que a mí personalmente me encantan, cómo lo hace. Y le preguntan, le dicen, ¿por qué tú sales a las calles y predicas? ¿Por qué compartes del Evangelio? ¿Por qué te expones a que te critiquen? Dice, porque yo cuando llegue el día del regreso del Señor, no quiero mirar atrás y ver que otros me dicen, ¿por qué no me dijiste esto antes? Todos tenemos esa responsabilidad, aunque sea a los de nuestro entorno, a los que tenemos a nuestro lado, a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, compartirles del amor de Dios. Porque el día que esto suceda, el día que regrese el Señor Jesús, si realmente nosotros somos salvos, nos iremos. Pero si no les hemos compartido, ellos no tendrán esa oportunidad. Se quedarán. Entonces, hablando de los fariseos, ese día habrá gente que se quedará, habrá gente que no sea salva. En primer lugar, sobre todo, por no reconocer al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Es importante que todos y cada uno de los que estemos aquí tomemos esa decisión. No quiero meter miedo a la gente en las mentes, en los corazones. Esto no es un evangelio del terror, no es un evangelio del miedo, un evangelio de gracia, un evangelio de amor, de salvación. Pero tomar la decisión incorrecta también tiene sus consecuencias. Porque Dios es un Dios justo. Y en tercer lugar, vamos a hacer énfasis sobre los protagonistas de este pasaje, que es el pueblo. El pueblo que predica y celebra. Lo vemos en dos momentos ahí en este pasaje. Y primero vamos a ir a los versículos del 17 al 18. Vemos que la gente que estaba con él, con Jesús, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, predicaba, compartía acerca de lo que habían visto. Hablaban a los demás, a los que tenían a su alrededor, de lo que habían visto que Jesús había hecho. Que en este caso era sacar a Lázaro del sepulcro, resucitar a Lázaro. Lázaro era, a ver cómo te lo explico, un amigo muy querido de Jesús, tanto que incluso cuando se enteró que Lázaro murió, Jesús lloró, pero aún así, al cuarto día de muerto, Jesús decidió resucitarlo. Lo levantó de los muertos. Pues eso es lo que hemos hablado estas últimas semanas. Hay que prestar más atención, Martín. Nada, tranquilo, tranquilo. Solamente eso, ¿vale? Era un amigo muy querido de Jesús que lo resucitó al cuarto día, ¿vale? Solamente con eso ya es suficiente para entender lo que estamos tratando en esta mañana. Perfecto. Entonces, cuando la gente que estaba ahí, cuando Jesús resucitó a Lázaro, lo que vio, dijo, ostras, tú. O sea, he sido testigo de un milagro. Con mis ojos lo he visto. ¿Qué menos voy a hacer que hablarlo con los demás, no? Oye, que Jesús ha hecho esto. Que Jesús ha resucitado a Lázaro. Que estaba muerto y ahora vive. Que he comido con él el otro día. ¿Qué menos, no? Que tener ese gozo, esa alegría en tu corazón al ver que Jesús ha obrado un milagro. Puede parecer algo puntual. Por supuesto, la resurrección de Lázaro es algo puntual. Pero a diario, todos nosotros somos testigos de los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Tenemos que tener ese mismo gozo de compartirlo con los demás. De ver lo que Dios hace en nuestras vidas, en los que nos rodean. Cuando vemos en hospitales que hay recuperaciones milagrosas, somos los primeros, ¿no?, en compartir. Es decir, oye, esta persona que le habían detectado un cáncer ha desaparecido. No la persona, el cáncer. Y hay muchas otras ocasiones, muchos otros milagros que Dios hace en nuestras vidas que son dignas de compartir. Puede ser una sanación física, sobre todo una sanación espiritual,
Una persona por la que tú llevas años y años orando, que finalmente decide rendirse a Jesús. Eso es un milagro. Y vemos que a través de los milagros, a través de los milagros y yo compartir acerca de esos milagros, hay consecuencias. El versículo 18 nos muestra la consecuencia de las acciones del versículo 17. Por lo cual, es decir, consecuencia de lo anterior, también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Yo compartir con los demás los milagros que Dios hace en mi vida y en los demás, de los que yo soy testigo, ayuda a que aquellos a los que yo les predico se acerquen a Jesús. Puede que no se acerquen al día siguiente, al momento, en un instante. Puede que tarden 40 años, pero tienen la semilla sembrada. Y no es nuestra responsabilidad hacer que se conviertan o no. Eso que quede claro. No es mi trabajo, no es mi responsabilidad hacer que esa persona se convierta o no, porque yo no tengo ese poder. Es el Espíritu Santo el que tiene que hacer esa obra. Yo tengo la responsabilidad de compartirle, de hablarle de Jesús, de darle la oportunidad de conocer a Jesús. Pero luego es el Espíritu Santo el que hace el trabajo. Entonces, hemos visto cómo el pueblo predica, el pueblo habla de lo que ha visto, de lo que ha sido testigo, y eso hace que la gente se acerque a Jesús. Eso hace que la gente se interese por Jesús. ¿Y qué pasa en los versículos 12 y 13? Que el pueblo lo celebra. La gente que ya sabía quién era Jesús, la gente que ya había sido testigo de los milagros de Jesús, celebraba. Grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Esas mismas personas que en los versículos 17 y 18 están predicando lo que ellos han visto acerca de Jesús, en los versículos 12 y 13 están celebrando que Jesús ha llegado a la ciudad. Han cogido ramas de palmera, han cogido lo que tenían a mano y lo han puesto sobre el suelo para que Jesús entre como un rey en Jerusalén. ¿Qué pasa con el tema de las ramas de palmera? Las ramas de palmera vemos en Levítico 23 y 40 y en Apocalipsis 7 y 9 lo que estamos diciendo hasta ahora. Es el cumplimiento de una profecía, pero también está profetizando lo que sucederá. Vamos a ir a Apocalipsis 7, versículo 9. Apocalipsis 7, 9. Dice: «Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos». El hecho de que aquí la gente, cuando Jesús regresó a Jerusalén, cogiera ramas de palmera, no era casualidad. Estaban, en cierto modo, profetizando lo que ocurrirá el día de regreso de Jesús. El día de regreso de Jesús, el día de la segunda venida del Señor Jesús, todos aquellos que hemos decidido reconocerle como nuestro Señor y Salvador, seremos salvos. Seremos llevados con Él al cielo, al paraíso. Pero, ¿qué pasará? Dios es un Dios justo, es un Dios de amor también. Dios, a ti y a mí, Martín, nos ha dado la oportunidad de salvarnos. Nos ha tendido la mano y nos ha dicho: esta es la forma en la que tú puedes ser salvo. Tú decides si coges mi mano o no la coges. Es decisión tuya ser salvo o no. ¿Vale? Tú no puedes salvarte por ti mismo. Tienes que agarrar la mano de Jesús. Como decimos, Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo. Si tú decides no coger su mano, no serás salvo. Si la coges, lo serás. ¿Sí? Eso es lo que pasará el día de regreso de Jesús, Martín. Entonces, como finalización para
para este mensaje de esta mañana, vemos que tenemos dos objetos, ¿no? Las ramas de palmera en un lado y en otro lado tenemos las calabazas de Halloween. Por eso, Martín, antes cuando decía yo, ¿cuál coges? ¿La rama de palmera o la calabaza de Martín? La respuesta correcta tiene que ser la rama de palmera. Porque yo cuando cojo la rama de palmera me estoy reconociendo como parte de ese pueblo que celebrará cuando Jesús regrese. No seré parte de los fariseos, por decir fariseos porque lo dice el pasaje, pero muchas otras personas que no son fariseos tampoco serán salvas. Quedarán fuera no de la gracia de Dios, sino de la salvación. Entonces, como reto para todos y cada uno de nosotros durante esta semana, es que de forma personal decidamos si lo que tenemos en nuestra mano es una rama de palmera o una calabaza. En función de lo que decidamos, lo reflejaremos de una forma o de otra. Porque que yo tenga una rama de palmera en la mano significa que tengo que predicar también. Porque vemos que los que tenían ramas de palmera en la mano predicaban, hablaban con sus prójimos, con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Compartían con ellos lo que Jesús había hecho en sus vidas y en las de los demás. Y no me malinterpretéis, predicar no quiere decir solo estar aquí arriba los domingos por la mañana. Todos y cada uno de nosotros, en todo momento, a lo largo de la semana, predicamos. Con nuestras palabras, con nuestras acciones, con todo lo que hacemos. Entonces, que todo lo que prediquemos, todo lo que hacemos, decimos y pensamos, sea para darle la gloria al Señor. Vamos a orar. Inclinamos nuestros rostros. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque es poderosa. Gracias porque, Señor, te vemos a ti en ella. Y, Señor, te pedimos, Señor, que tú trabajes en nuestros corazones para ayudarnos cada día, Señor, a tomar esas ramas de palmera en nuestras manos para alabarte, Señor, para adorarte, para darte a ti la gloria, Señor, con todo lo que hacemos. Rindiéndonos, Señor, a ti, renunciando a lo que somos nosotros, Señor, en esa lucha interna que tenemos entre tu espíritu y nuestra carne, Señor, que siempre escuchemos a tu espíritu. Y, Señor, te pedimos que durante esta semana nos des la fuerza, la valentía, para que en todo momento, Señor, prediquemos, compartamos con los demás, Señor, con los que nos rodean, sin importar el dónde ni el cuándo, lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, a diario. Todos esos milagros de los que somos testigos, Señor, que tú haces en nuestras vidas y en las de los que nos rodean, que lo compartamos, Señor. Que esa semilla quede sembrada en sus corazones y, Señor, en su tiempo tú darás fruto. Danos, Señor, esa humildad para reconocerte como nuestro Señor y Salvador y no ponernos nosotros en el lugar que solamente a ti te corresponde, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada una de las personas que estamos hoy aquí en esta mañana, Señor. También por los que no han podido venir. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas, que sigas trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Y, Señor, sabemos que tú te alegras, te agradas cuando obedecemos tu palabra, cuando te honramos. Así que, Señor, te pedimos que nos ayudes a hacerlo en todo momento. Gracias te damos, Padre. En tu nombre, amén. Amén.